Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Este fue el compromiso público que en la última conferencia de las FARC asumió frente al acuerdo de paz quien fue el jefe negociador de esta guerrilla en las conversaciones. Luego de una juiciosa discusión sobre los acuerdos de La Habana, Cuba, territorio de paz, nuestra máxima instancia de decisión ha determinado aprobarlo en su totalidad e instruir a todas las estructuras de bloques y de frentes, a nuestros mandos, guerrillerada, milicianos y a toda nuestra militancia fariana, que este sea acogido y respetado. 2 años y 8 meses después, alias Iván Márquez cambió de opinión y desde la clandestinidad y sin haber respondido a las citaciones de la justicia transicional, envió esta misiva a los excombatientes en la que asegura estar arrepentido de haber abandonado las acciones criminales. Carta de Iván Márquez, mayo 18 de 2019. Compañeros de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, en nombre de los comandantes militares del antiguo Estado Mayor Central de las FARC, comandantes de frentes y columnas impactados por la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana, les reiteramos autocríticamente que fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte. La carta fue el detonante de una aparente división al interior de las FARC y que quedó en evidencia en esta respuesta que entregó Timochenko a las declaraciones de Márquez. Carta de Rodrigo Londoño Echeverri al partido FARC, mayo 22 de 2019. Actitudes y comportamientos como los adoptados por Iván Márquez y quienes lo siguen apuntan a pisotear eso que para los revolucionarios, incluso para cualquier ser humano que tenga un elevado sentido de su integridad, es algo sagrado, la autoridad moral del partido. En esas condiciones, con hondo pesar, debo reconocer la necesidad de marcar distancias con ellos. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, explica cómo avanzan los procesos de reincorporación de los exguerrilleros y analiza junto con el ex alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, y el ex senador y experto en temas relacionados con seguridad nacional, Alfredo Rangel, la división interna que enfrentan las FARC, el alcance, el impacto y el significado de las cartas que esta semana se cruzaron 2 de sus principales jefes, Iván Márquez y Timochenko. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el choque entre quienes son considerados como los máximos jefes de las FARC. En una orilla, Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de esta guerrilla en los acuerdos de paz que pactaron con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y en la otra orilla, Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como Timochenko, quien actualmente es el máximo líder del partido FARC. La noticia, el detonante de esta división que se da al interior de las FARC y que salió a flote esta semana fue la carta en la que Iván Márquez, desde la clandestinidad, aseguró que fueron ingenuos al entregar las armas y que fue un grave error haberlo hecho. El punto clave de esa noticia, la respuesta de Timochenko no se hizo esperar. En una misiva similar dirigida a su colectividad política, marcó distancia con Iván Márquez y por primera vez lo cuestionó por no haber asumido su curul como parlamentario y por su relación con su sobrino Marlon Marín, quien se encuentra extraditado en los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. En la carta, Timochenko también aseguró que Márquez se equivoca al creer que fue un error haber abandonado la violencia.
Hoy, cuando han pasado 2 años y medio desde la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón de Bogotá, las FARC, convertidas en partido político, no son las mismas que unidas dieron el salto a la vida política. Las grietas en su dirigencia están a la vista. Claro ejemplo es la carta que este miércoles 22 de mayo envió Rodrigo Londoño Timochenko, ex máximo comandante de las FARC, a los miembros de su partido. En la misiva cuestionó duramente a Iván Márquez, quien fuera jefe negociador de la otrora agrupación criminal en La Habana, y reconoció la necesidad de marcar distancia. ¡Viva Colombia! ¡Viva la paz! Carta de Rodrigo Londoño al partido FARC, mayo 22 de 2019. Creo que si vamos a hablar de autocríticas, la primera que debía emanar de su parte es la de haber abandonado la responsabilidad que le otorgó nuestro partido y en la que confió el país y la comunidad internacional. Desafortunadamente, Iván no percibió la dimensión del puesto que nuestra larga lucha lo llevó a ocupar. Se fue sin ningún tipo de explicación y se negó a ocupar su curul en el Senado, dejando acéfala nuestra representación parlamentaria en el momento que más requería su presencia. Timochenko respondió así a las afirmaciones que hizo Iván Márquez también a través de una carta que publicó en su cuenta de Twitter, en la que aseguró hablar en nombre de los comandantes militares del antiguo Estado Mayor de las FARC, impactados, según él, por la traición del Estado. Carta de Iván Márquez, mayo 18 de 2019. Fue un error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiando en la buena fe de la contraparte. Qué ingenuos fuimos al no recordar las sabias palabras de nuestro comandante en jefe Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que las armas eran la única garantía de cumplimiento de los acuerdos. La triste realidad es que nos pusieron conejo. Santrich es inocente. En la respuesta a Márquez, cuyo paradero es desconocido hace al menos 10 meses, Timochenko hizo referencia al caso de Jesús Santrich y de Marlon Marín, sobrino precisamente de Iván Márquez, que hoy es testigo protegido de la DEA en el proceso judicial que pesa contra Santrich por presunto narcotráfico en la justicia estadounidense. Es cierto que nuestro partido y los acuerdos de paz pasan por momentos difíciles, como los que pasa Santrich. Con la presencia parlamentaria de Iván Márquez es probable que esa situación fuera menos dura, como lo hubiera sido de no existir esa extraña y peligrosa relación con su sobrino Marlon Marín, relación que terminó por enredar a Santrich y enlodar nuestro trabajo político. Es que le vamos a notificar una circular roja de Interpol. Las capturas del ex jefe guerrillero Jesús Santrich en abril de 2018 y del sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, terminarían ahondando las fracturas entre los líderes del partido FARC. Con la captura de nuestro camarada Jesús Santrich, el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso. Los invito a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Lo pueden hacer utilizando la etiqueta numeral La Noche División FARC. Numeral La Noche División FARC. Saludo a nuestros invitados en el Centro Internacional de NTN 24. Me acompaña Rodrigo Rivera, ex alto comisionado para la paz, ex embajador de Colombia ante la Unión Europea y ex ministro de Defensa. Bienvenido a La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Un saludo muy cordial a todos los televidentes. También está con nosotros Emilio José Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. Bienvenido a La Noche, consejero. Muchas gracias por la invitación. Una buena noche a mis cortertulios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también está con nosotros Alfredo Rangel, analista político y ex senador del Partido Centro Democrático. Bienvenido. Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo a todos los televidentes y a mis contertulios también un saludo muy cordial. Bueno, el primer punto que quiero discutir con ustedes y analizar es lo que representan esas dos cartas, este cruce de misivas entre quienes son considerados los máximos jefes de las FARC. Por un lado, Iván Márquez dice estar arrepentido de haber dejado las armas, y por el otro lado, Timochenko, quien es el jefe del partido FARC, asegura que Márquez se equivoca al hacer estas declaraciones. Comienzo con usted, señor Rodrigo Rivera. ¿Qué opinión tiene de estas dos declaraciones antagónicas? Bueno, Jefferson, creo que la carta de Rodrigo Londoño hace una claridad indispensable.
que el nuevo partido, el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que ha salido de lo que antes eran las FARC, le debía al país y a la comunidad internacional. Y es ese deslinde, esa fijación de distancias muy claras con la actitud de Iván Márquez, a quien claramente le dice Rodrigo Londoño que abandonó su responsabilidad en el Senado, su curul en el Senado, que tiene una relación extraña y peligrosa con su sobrino Marlon Marín, quien evidentemente está involucrado y confeso en un delito de narcotráfico y que no está de acuerdo con su valoración de que fue un error haber dejado las armas. Me parece que es una claridad indispensable porque no puede regresar a Colombia la idea de que se puede combinar el ejercicio de la política con el mantener una actitud complaciente con tener armas que no son las legítimas del Estado. ¿Quiere el partido FARC marcar una distancia clara? Yo creo que lo está haciendo, creo que lo está haciendo con éxito y me parece que todos los colombianos tenemos que distinguir entre quienes están cumpliendo lealmente con el acuerdo de paz, quienes están comprometidos con la Constitución y con la ley, y quienes se han ido a las disidencias, por un lado, los conocemos claramente, John 40, Gentil Duarte, alias Rodrigo Cadete, o quienes están en esa zona gris, que se clandestinizaron, que entregaron sus grupos de seguridad y de escoltas, y que están mandando comunicados como el caso de Iván Márquez, sin que todavía sea claro que han retomado las armas o que están en las disidencias, pero que no han asistido personalmente a las comparecencias de la JEP. Yo creo que esa zona gris se tiene que definir y creo que este cruce de cartas convoca a esos sectores a que se dé una absoluta claridad y que todos los colombianos también sepamos a qué tenernos. Sí. Señor Emilio José Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, lo primero que yo resaltaría es que realmente no es un cruce de cartas entre dos fracciones de la FARC. En la manera como yo lo veo, es el presidente del partido, Timochenko, señalando lo que es el sentido del partido, que corresponde con la percepción y la sensación de la absoluta mayoría de los excombatientes. Es el mismo optimismo que uno siente, obviamente con expectativas, con dificultades, pero es el mismo optimismo que uno siente cuando va a los ETCRs. Yo precisamente estaba, la razón por la que no tengo corbata era porque hoy estaba yendo a uno de esos. Puedo compartir con ustedes que en el censo que hicimos, más del 75% de los combatientes ven su propio futuro con mucho optimismo. Luego, yo recalcaría que es la voz del partido, la voz de la absoluta mayoría de los excombatientes con una voz aislada. También hay que recordar que no es cierto que esta posición de Iván Márquez haya surgido ahorita ni que esté relacionada con el tema de Santrich. Él ya había manifestado esa misma posición fantoche, esa misma posición mentirosa meses antes, hace muchos meses, cuando pretendió igualmente ocultar su comportamiento evasivo de sus responsabilidades como excombatiente, sus responsabilidades como líder en un supuesto incumplimiento de parte del gobierno, del Estado. Así que en muy buena hora llega la manifestación unánime de parte de la FARC al reconocer que este siempre iba a ser un proceso, que es un proceso ambicioso, que es un proceso que tiene muchas etapas y que va a significar unos esfuerzos de parte de ellos, de parte del gobierno, de parte de la sociedad colombiana, y que obviamente pretender excusar una actitud individual en presuntos incumplimientos no tienen ninguna justificación y que no representa la percepción ni la posición de ninguno de sus antiguos copartidarios. Señor Alfredo Rangel, deja en evidencia cada una de estas cartas que en ese momento hay dos bandos en disputa al interior de las FARC.
No, yo creería que sobre todo lo que se muestra y se pone en evidencia es que hay, digamos, dos actitudes de algunos dirigentes de las FARC con respecto a el cumplimiento o no de los acuerdos. En primer lugar está el señor Marín, pero también parece que lo acompañan a él el Paisa, Romaña, y por lo menos miembros de unos 10 frentes de las FARC y otros 10 milicias urbanas en distintos sectores del país que configuran las disidencias. Esas disidencias pues son muy variadas, no son un solo grupo. Hay grupos que quieren reivindicar y permanecer, digamos, en la lucha armada para conquistar el poder, que fue el origen de las FARC, y otros que son absoluta y netamente narcotraficantes. Pero creo que en el caso de Iván Márquez, su actitud parece ser la de haber acompañado a Santrich en la continuación de los crímenes, en la continuación de los delitos, del narcotráfico, y huyó probablemente porque tiene miedo de que le suceda lo mismo que a Santrich, que lo pillaron pues con las manos en la masa, creyendo pues que no solamente iban a gozar de la impunidad de los acuerdos de paz por todos los delitos que cometieron antes de la firma del acuerdo, sino que iban a poder delinquiendo adicionalmente después de la firma de los acuerdos a través del narcotráfico y otros delitos. Y del otro lado, pues tenemos al señor Timochenko y a buena parte pues, de los comandantes de la FARC que lo acompañan, quienes pues sí se han sometido al cumplimiento de los acuerdos que obviamente también les garantizan impunidad para los delitos que cometieron antes de la firma del acuerdo. Ellos no quieren, digamos, poner en riesgo esas ventajas que les da el acuerdo de La Habana, mediante las cuales con solamente confesar sus delitos, crímenes horrendos, crímenes de guerra, secuestros, violaciones de niños, desapariciones, asesinatos, masacres, con solamente confesarlos, digo, pues solamente van a sembrar lechugas, nunca van a pisar una cárcel y quieren gozar, disfrutar de esas ventajas y por eso se comprometen a no seguir delinquiendo porque temen que les caiga todo el peso de la ley, todo el peso de la justicia por esos delitos que no están contemplados, digamos, que tengan beneficios después de la firma del acuerdo de La Habana. Sí. Así es de que yo vería ahí pues dos actitudes con respecto al cumplimiento de los acuerdos, quienes quieren cumplirlos y quienes quieren seguir delinquiendo. Señor ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, aquí hay dos hechos. Por un lado, un pronunciamiento bastante fuerte de Iván Márquez a través de una carta que lo hace, dicho sea de paso, desde la clandestinidad, asegurando que fue un error haber dejado las armas y que ya lo decía Iván Marulanda, lo decía el máximo comandante de las FARC histórico, que si ellos entregaban las armas eso iba a suponer un incumplimiento de cualquier tipo de acuerdo que firmaran con el gobierno. ¿Este pronunciamiento de Iván Márquez es una amenaza al acuerdo de paz? ¿Representa esto? Bueno, yo creo que el incumplimiento a sus compromisos bajo el acuerdo de paz por parte del jefe negociador de las FARC en La Habana, que fue Iván Márquez, es realmente una amenaza a la implementación del acuerdo de paz. Ese hecho no se puede disminuir en su importancia y en su gravedad. Aquí lo que estaba ocurriendo, Jefferson, es que Márquez había hecho varias aseveraciones en cartas, se había clandestinizado, había entregado su esquema de seguridad y había un silencio por parte del liderazgo del nuevo partido que llamaba mucho la atención e inquietaba y preocupaba. El que calla otorga. Daba la impresión como de que Márquez estuviera ejerciendo la vocería del nuevo partido aún desde la clandestinidad. Por eso es tan importante el pronunciamiento de Rodrigo Londoño. No es el primero. Yo le recuerdo, Jefferson, que cuando se produjo la captura de Jesús Santrich, Londoño produjo también un documento donde marcó distancia frente a Santrich y dijo, bueno, si ha habido algún episodio, algún delito cometido después de la firma del acuerdo, pues tienen que pagar. Y lo dijo en términos bastante categóricos. Eso le costó al interior del partido, pero esta ya es un deslinde de responsabilidades, una marcación de distancia muy importante políticamente, porque todos los reincorporados, los líderes del nuevo partido que están en el Congreso, que están en los espacios territoriales, que están en distintos territorios, pues tienen la oportunidad de cerrar filas alrededor del liderazgo de Rodrigo Londoño y marcar una distancia muy clara con esa ambigüedad
en la que está en curso Iván Márquez. Ahora, lo otro es que Londoño pone el dedo en la llaga. Lo de Márquez no es simplemente una discrepancia ideológica con el comportamiento del Estado, es un problema personal. Y Rodrigo Londoño llama la atención sobre esto diciendo cuál es su relación su relación peligrosa e inconveniente con su sobrino, con Marlon Marino. O sea, hay un problema personal. Hasta ahora judicialmente no se sabe que haya alcanzado a Márquez, pero Márquez se está comportando como si él supiera o si él temiera que él mismo está involucrado y puede estar al alcance de alguna decisión judicial. No está obrando como quien está libre de toda sospecha. Señor Emilio José Archila, usted lo decía al comienzo de este programa, ha estado visitando estas zonas de reincorporación y quizás es allí donde podemos entender el efecto que tienen estas cartas. ¿Usted cree que el pronunciamiento de Iván Márquez recibió respaldo por parte de esas bases de exguerrilleros que están en un proceso de reincorporación? ¿Cuál de estas dos cartas cree usted que va a tener más eco en esas zonas de reincorporación, que es donde están aquellos integrantes de las FARC que le están apostando a la paz? Bueno, es evidente, es entendible, es humanamente muy sensible que personas que están en un proceso de reincorporación sean sensibles a manifestaciones de esta naturaleza. Sin embargo, la voluntad del gobierno del presidente Duque de mantenerse en apoyo de su proceso de reincorporación, de seguir garantizándoles la seguridad con todos los anillos muy fuertes y muy robustos que les hemos brindado, de continuar dándoles el soporte en su proceso de reincorporación socioeconómica. Tiene la presencia en todos los espacios, los 24 ETCRs, que es donde más o menos la mitad de ellos permanecen actualmente. No solamente siento que esa voz continua de tanto el presidente como de parte mía directa, sino el hecho de que se haya activado y que se haya acelerado el proceso de llegar con proyectos productivos, el hecho de que hubiéramos renovado el sistema de salud, el hecho de que hubiéramos renovado el sistema de aporte en alimentos, el hecho de que, no obstante que se iba a terminar estaba previsto legalmente que se terminara en agosto, vamos a seguirles dando el soporte económico en la medida en que se mantengan dentro del proceso de legalidad. A la absoluta mayoría de ellos les genera la suficiente confianza para mantenerse dentro de este proceso. No quiero con ello decir que no sea indispensable que yo como representante del presidente siga yendo a los territorios como lo he venido haciendo, compartiendo con ellos los detalles de la planeación que se está haciendo para seguir aún después de agosto, cuando los ETCRs estaban previstos jurídicamente para terminar. Pero para ponerlo en un resumen, yo veo que les preocupa mucho más obtener los registros INVIMA de sus proyectos productivos, registrar la marca de La Roja, que es la cerveza que tenemos en Icononso, que estar pensando en estas manifestaciones infundadas. Señor Rangel, sobre este punto en particular también quiero preguntarle, ¿qué representa Timochenko al interior de las FARC y qué representa Iván Márquez en esas bases guerrilleras que están en esos 24 puntos, en estos 24 zonas de reincorporación que nos decía el señor Archila? ¿Cuál de las dos cartas cree usted que va a tener más eco? Porque son dos posiciones marcadas. La carta de Timochenko es dirigida al partido FARC, pero si usted lee el encabezado de la carta de Iván Márquez, es dirigida a los guerrilleros de las FARC. Ahí hay una diferencia. Sí, por supuesto, esta es una división que no es nueva al interior de las FARC. Realmente había una disputa, siempre ha existido una disputa por el liderazgo
entre Timochenko, que es una persona que no tuvo mayor mando militar, que siempre se encargó de los temas de inteligencia dentro de las FARC, que no tenía mucho ascendiente dentro de la guerrillerada de las FARC. Y de otro lado, el señor Iván Márquez, que sí pues ha sido un combatiente pues y que ha tenido mucha influencia, una experiencia, digamos, militar y criminal mucho más vasta, mucho más amplia. Así que esta es la expresión de una disputa que ya viene un poco de atrás. De otro lado, pues yo estoy convencido, como lo ha dicho el doctor Archila, que la inmensa mayoría de los guerrilleros de base de las FARC no están, digamos, en plan de disidencia, sino en plan de supervivencia, digamos, que creyéndose insertar de manera legal dentro de la sociedad civil en Colombia. Incluso la inmensa mayoría de ellos no estarán pensando en hacer política. La política lo hace, digamos, la cúpula de las FARC, los que están en la cúpula y en los mandos medios eventualmente. A esas personas esta comunicación de Iván Márquez creo que no les da ningún, digamos, no les genera ninguna inquietud. Pero a ciertas personas, ciertos elementos de las FARC que de pronto eventualmente estén dudando de su decisión de seguir dentro de la reinserción o volver al monte, seguramente esta carta de Iván Márquez los va a motivar a regresar pues a las andanzas criminales. Pero insisto, esto sería una fracción muy marginal, un porcentaje muy pequeño, así es de que la incidencia de todo este pregonar fantasioso y mentiroso de Iván Márquez, que a partir del argumento de que el Estado es el que está incumpliendo los acuerdos, cuando es totalmente lo contrario, son las FARC las que han incumplido los acuerdos de La Habana, no han entregado todas sus armas, no las entregaron en su totalidad, no dieron cuenta de los niños que estaban en sus filas, de los desaparecidos no se sabe nada, los secuestrados nunca los entregaron, el dinero para reparar a las víctimas está absolutamente escondido y es la Fiscalía la que ha tratado de buscar y rebrujar por ahí a ver qué recursos se encuentra. Es decir, el cumplimiento absoluto y pleno ha sido de parte de las FARC y no del gobierno nacional. Pero yo creo que en últimas, digamos en resumen, este cruce pues, de cartas y de manifestaciones, poca o ninguna incidencia significativa va a tener en la guerrillerada, en la inmensa mayoría de los guerrilleros de las FARC que ya han decidido, a pesar de todas las dificultades obvias, pues permanecer en un proceso de reinserción. Unos están en la política, ejerciendo en los escaños que de manera directa les otorgó el acuerdo de paz en el Congreso de la República. Pero otros, entre quienes jugaron un papel protagónico de la negociación de La Habana, tomaron caminos distintos. Meses después de la firma del acuerdo, optaron por irse a la clandestinidad y siguen sin aparecer para responder con sus obligaciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En esos dos bandos parece haber quedado fracturado el hoy partido FARC. La desmovilizada guerrilla, hoy en su rol de movimiento político, tiene al frente a Rodrigo Londoño Timochenko, el ex máximo comandante de la antigua agrupación ilegal. De ese lado, es decir, del que mantiene las reglas del juego bajo el amparo y beneficios del modelo de paz, figuran como cabezas los congresistas que asumieron su curul a partir del 20 de julio de 2018. En el Senado están ejerciendo Pablo Catatumbo Torres, Victoria Sandino, Julián Gallo y Criselda Lobo. En la Cámara ocupan los escaños del partido FARC Carlos Alberto Carreño, Luis Alberto Albán, Omar de Jesús Restrepo, Benedicto de Jesús González y Jairo Reinaldo Cala. Del otro lado están los que no han cumplido con los compromisos adquiridos en el acuerdo para contribuir a garantizar el proceso de reincorporación. Por ejemplo, al haber abandonado sus responsabilidades en los espacios territoriales de capacitación o al no entregar informes individuales de sus actividades. En octubre del año pasado, la Misión Especial de la ONU en Colombia reconoció que se desconocía el paradero de personajes como alias Romaña, el Loco Iván, Iván Ali, Albeiro Córdoba, el Zarco Aldinever y Enrique Marulanda.
Asimismo, nada se sabe del paradero de Iván Márquez, quien fuera jefe negociador de los diálogos de La Habana, y tampoco de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. A este último excabecilla de las FARC, la Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz ya le revocó el beneficio de libertad condicional. Estoy ordenando a las autoridades avanzar en la captura de alias El Paisa, porque ese criminal debe responder a la justicia y no más burlas, porque los colombianos queremos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición. Señor Rodrigo Rivera, le hago esta pregunta como exministro de Defensa. Muchos aseguran que eso ya representa una ruptura con Iván Márquez. No solamente un rompimiento desde el interior de las FARC por la carta que ha escrito Timochenko, sino también por los incumplimientos de Iván Márquez ante la Jurisdicción Especial para la Paz. No ha acudido a las audiencias en las que este ente de la justicia transicional lo ha solicitado para que le dé una respuesta a las víctimas, en este caso por los procesos de secuestro. ¿Qué peligro representa para ese bando de las FARC que está en la política el hecho de que exista otro bando que esté en armas? Es un peligro real y grave. Yo creo que la carta de Rodrigo Londoño y las declaraciones del liderazgo político de este nuevo partido amparan, cubren como una especie de sombrilla de protección a los más de 13.000 excombatientes de las FARC que se fueron acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que están cumpliendo con sus obligaciones bajo el proceso de reincorporación. Pero igualmente, Jefferson, los pronunciamientos de Iván Márquez tienen un efecto muy perturbador, porque tienden a legitimar la actitud de las disidencias que se habían quedado por fuera del proceso, la actitud de los que decidan reincidir, tienden a darle como una explicación, unas razones para tratar de justificarlas frente a lo que ellos llaman la guerrillerada, e incluso a tratar de darle una justificación a los sectores más recalcitrantes del ELN para persistir en su alzamiento armado y en sus acciones terroristas. Iván Márquez ha dicho que se arrepiente de haber entregado las armas, que fue un error. No ha ido tan lejos como para decir que hay que retomar las armas, pero parece insinuarlo. Y la siguiente respuesta nos la tendrá que dar el propio Márquez o líderes tan destacados de esa antigua guerrilla como Romaña, como El Paisa, como Aldinever, como aquellos que se han clandestinizado, volviendo otra vez al proceso, presentándose ante la JEP, mostrando que están cumpliendo, que están dispuestos a reconsiderar ante el llamado de atención de Rodrigo Londoño su posición de clandestinizarse y de marginarse del proceso, o tomando la decisión de anunciar y de mostrar que están otra vez delinquiendo y cometiendo crímenes. Ellos por una parte, o las autoridades, los organismos de inteligencia que también tienen la obligación de establecer qué es lo que está ocurriendo en esta materia. Yo creo que de esos dos actores dependerá lo que va a ocurrir, y por supuesto la JEP también va a cumplir un papel, lo está cumpliendo frente a hombres como El Paisa, a quienes ya le revocó el beneficio de libertad condicional, y no va a estirar mucho más la JEP frente a la ausencia de otros líderes de las FARC en su obligación de comparecer personalmente para ofrecer verdad y cumplir sus compromisos bajo el acuerdo. Señor Archila, es evidente que hay una intención de azuzar, de incentivar un descontento en esas bases guerrilleras por parte de Iván Márquez. ¿El gobierno colombiano cómo va a contrarrestar esta intención que queda en evidencia en esa carta que envía Iván Márquez a los guerrilleros que están en proceso de reincorporación en esas 24 zonas? Bueno, yo diría que no es que vayamos a reaccionar a la carta de Iván Márquez. Yo creo que la actitud del presidente y de toda su administración de mantenernos firmes en el soporte que le estamos dando a los excombatientes en su proceso de reincorporación se inició desde el primer día de la administración. El 8 de agosto yo estuve con el presidente en Tibú
Una de las reuniones que tuvimos ese mismo día fue con un grupo de excombatientes a quienes desde ese día les hemos estado dando la tranquilidad de que vamos a estar con ellos. Ustedes vieron ahora en las imágenes que se transmitieron al presidente en uno de los proyectos productivos en un ETCR. De hecho, creo que era cuando está comprando unas botas que, si lo miran en los talleres Construyendo País, frecuentemente sigue utilizando. Hemos activado toda la fortaleza de nuestra capacidad de dar soporte. Tenemos a Impulsa, que es la entidad que le da soporte a los empresarios colombianos, revisando cada uno de los proyectos productivos que ellos presentan. Teníamos 2 aprobados cuando llegamos, les hemos aprobado 24. Esos 24 valen alrededor de 17.000 millones de pesos, de los cuales 12.000 ya están en las arcas. Hemos diseñado un plan muy detallado para que después de agosto, cuando los ETCRs terminan jurídicamente como tales, los espacios que van a continuar siendo su sitio de residencia o sus proyectos productivos tengan todo el soporte de servicios públicos, de acompañamiento para los niños, etcétera. Tenemos previsto ya los lotes a donde se van a dirigir los 11 más o menos que jurídicamente no son viables. Hemos incorporado en el plan de desarrollo una previsión que nos permite utilizar los lotes de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, para podérselos entregar para sus proyectos productivos y para su vivienda. Luego, la reacción nuestra es una reacción de seguir planeando, de seguir actuando, de seguir dándoles el soporte que se necesita por todo el tiempo que se precisa para la reincorporación. Y permítame llamar la atención un poco en términos de las temporalidades, porque como lo mencionaba el exministro Rivera, estamos hablando de 13.000, un poco más de 13.000 que quedaron registrados. Tenemos 10.000 aún. Luego el proceso de pasarlos desde el monte hasta la completa reincorporación es un proceso que se toma su tiempo, pero que nosotros estamos asumiendo con gran responsabilidad. Señor Alfredo Rangel, analista político y ex senador, antes de despedirlo quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué cree usted que hasta este momento se hizo evidente esa fracción entre estos dos sectores de las FARC? En el análisis que hemos hecho en este programa La Noche y en lo que han dicho inclusive distintos columnistas de opinión, esa fracción ya llevaba varios meses y se hace evidente paradójicamente en el momento en el que Jesús Santrich es recapturado e inicia un proceso ante la justicia ordinaria. ¿Cómo analiza usted esas variables? Pues sí, realmente el caso de Santrich y la actitud de la JEP frente a este tema es lo que ha generado pues toda esta situación de incertidumbre, tanto para el país como para los mismos miembros de las FARC que se están desmovilizando. Me parece que con el tema de Santrich es como un parteaguas, un antes y un después. Muchos guerrilleros de las FARC, incluso cabecillas importantes, están esperando a ver cuál es el fin del tema Santrich, si Santrich es extraditado o no, si Santrich es juzgado por la justicia ordinaria y sacado de la JEP o no, para pues ellos mismos asumir alguna actitud frente a sus comportamientos futuros. Por ejemplo, Iván Márquez, Romaña, El Paisa, quienes seguramente continuaron delinquiendo, pues están esperando a ver qué le pasa a Santrich para presentarse o no a la JEP, para ir a confesar sus delitos, reconocer sus delitos o no hacerlo y mantenerse definitivamente en la clandestinidad. Y me parece que una decisión final en la cual Santrich sea liberado, no vaya a la justicia ordinaria o no sea extraditado, ese sí que sería un incentivo absolutamente perverso para muchos integrantes de las FARC
que quisieran mantenerse en el narcotráfico y cometiendo todo tipo de delitos, con la salvaguarda, pues con la seguridad de que no irían a ser excluidos de los beneficios de la JEP y no irían a la justicia ordinaria ni serían extraditados. Me parece que la definición del caso de Santrich va a ser muy importante para lo que suceda en el futuro con el éxito o no de la desmovilización. Ex senador Alfredo Rangel, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a marcar una primera pausa comerciales y ya regresamos a este programa La Noche. Señor Rodrigo Rivera, es alto comisionado para la paz. Le hago la misma pregunta que en el anterior bloque le hacía al ex senador Rangel del Partido Centro Democrático. ¿Qué lleva a que Timochenko tome la decisión en este momento de tomar distancia de Iván Márquez? ¿Qué sucedió en Colombia para que se diera eso en ese instante y no antes? Yo estoy de acuerdo con Alfredo en que no propiamente la carta de Iván Márquez, porque Márquez había dicho más o menos lo mismo antes. Lo nuevo que yo veo acá, lo sobreviniente, son dos cosas. El video con audio del entrampamiento aquel a Santrich, donde la conversación y las reacciones de Santrich francamente parecen dejarlo en medio de una negociación de narcóticos hacia los Estados Unidos. Eso lo dirá la justicia. Pero lo segundo, el funcionamiento de la justicia. La decisión de la JEP, luego la propia apertura de una investigación en Colombia frente a la decisión de la JEP, que incluso lo había pedido Iván Márquez hace unos 8 días en su anterior pronunciamiento, que por qué no había una investigación en Colombia. Bueno, ya hay una investigación en Colombia. Y ahora este trámite del conflicto de competencias entre el juez ordinario y la Corte Suprema de Justicia por la supuesta condición de parlamentario de Santrich. Todo esto demuestra que en Colombia sí hay garantías judiciales para que estos temas sean dirimidos jurídicamente y con todo el respeto por el debido proceso. Y creo que la combinación de esos dos temas obliga entonces a Londoño a marcar distancia. No, y le queda difícil no hacerlo, ¿no? Sí, y a reivindicar lo que se negoció en el acuerdo de paz, que era un marco de garantías para que estas controversias previsibles se resolvieran a través del funcionamiento de la justicia. Además de la evidente división entre dos nombres importantes de las FARC, 2 años y medio después de la firma del acuerdo de paz también se evidencia una fractura entre quienes se quedaron en los campos colombianos. Por un lado están los que continúan con los proyectos productivos y siguen su camino hacia la vida civil, y por el otro lado quienes decidieron volver a la ilegalidad e integrar organizaciones criminales. Uno de los puntos clave del acuerdo de paz firmado entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC era el futuro de los excombatientes de esta guerrilla. Pues ya han pasado 2 años y medio de la rúbrica final y según el Instituto Kroc, una de las organizaciones referentes a nivel mundial sobre los avances del acuerdo de paz, el 69% de lo pactado en La Habana está en marcha pese a las dificultades. Hasta la fecha, la oficina del Alto Comisionado para la Paz indica que hay un total de 13.193 excombatientes de las FARC acreditados. Muchos aún se encuentran en los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación que conservan su seguridad jurídica y servicios conexos hasta el 15 de agosto del 2019. Sin embargo, es un tiempo que se podría extender, por lo que el gobierno y la misión de verificación de la ONU trabajan en propuestas para su viabilidad. También se analiza la posibilidad de prorrogar la provisión de los incentivos económicos mensuales, más allá de esa fecha y en ciertas condiciones. Actualmente, un exguerrillero recibe 703.117 pesos mensuales. Frente a quienes viven allí, la misión de las Naciones Unidas también reveló en su más reciente informe que el 93% de estos exguerrilleros están cubiertos por el Sistema Nacional de Atención de la Salud. De los 124 adolescentes liberados formalmente por las FARC-EP, en 2016 y 2017, 116 ya habían cumplido los 18 años a finales de febrero, 104 ya habían recibido una asignación única de normalización, 99 estaban recibiendo la renta básica mensual en el marco del programa de reincorporación y 83 se habían beneficiado de reparaciones como víctimas. Los 124 ya han recibido asistencia psicológica individualizada. Otro dato importante son los 9.691 exmiembros de las FARC que se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz a 15 meses de que este mecanismo de justicia transicional haya entrado en marcha.
Estamos con Emilio José Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. Señor Archila, veamos este informe que muestra cómo avanza ese proceso de reincorporación. Iván Márquez, en su carta, asegura palabras textuales que hubo una traición a los acuerdos de paz. En la carta que envía Timochenko hay una interpretación diferente. Para él, asegura que los acuerdos de La Habana no pusieron fin ni podían poner fin al conflicto económico, social y político que padece Colombia y que, según su interpretación, de eso se trata la incursión del partido político FARC en la política colombiana, es decir, lograr que se ponga fin a lo que ellos llaman un conflicto económico, social y político que padece Colombia. Ante estas dos percepciones frente al acuerdo, ¿qué lectura hace usted de lo que piensan aquellos guerrilleros que están en las zonas de reincorporación, teniendo como antecedentes todas estas acciones que usted me ha venido describiendo, señor Archila, que ha ejecutado el gobierno? Bueno, creo que las cifras que ustedes ponen de presente son bastante dicientes, muestran lo robusto que ha sido la planeación y la ejecución de parte del gobierno de las garantías de reincorporación. Yo a esas cifras, que ya son bastante dicientes, las actualizaría en el siguiente sentido. La renta básica, es decir, los recursos económicos con los cuales el Estado colombiano apoya a aquellos que están en proceso de reincorporación, si bien estaba previsto legalmente que se iban a extender solamente hasta mitad de este año, nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo incluimos la extensión por tiempo ilimitado de esta renta, condicionado a que la persona esté dentro de su proceso de reincorporación y con fin en el momento en el cual tenga un empleo o un proyecto productivo. Adicionalmente, nosotros, que valga la pena la aclaración, esto no lo hacemos en conjunto con la misión de verificación, esta es responsabilidad del gobierno y lo hacemos nosotros asumiendo el liderazgo que nos corresponde. Ya hicimos un análisis de cuáles de los 24 ETCR, los espacios donde están, podrían ya entrar a formar parte de una solución definitiva o de vivienda o de proyecto productivo, y para aquellos que consideramos que no deberían mantenerse, hemos previsto ya los lotes hacia donde se van a hacer esos desplazamientos. En lo que tiene que ver con el efecto que ha producido señalaría que, como lo mencioné al principio de la charla, más del 75% de los combatientes se ven a sí mismos con un futuro optimista. También creo que vale la pena recordar los muchos esfuerzos que hemos hecho y los muchos niveles de seguridad que tenemos para poder asegurarles su tranquilidad y la planeación que se está haciendo para que en octubre puedan participar activamente dentro del proceso político. Así que yo creo que los hechos demuestran que, si bien es un proceso que obviamente toma un periodo extendido, hemos ido dando los pasos que se necesita dar firmemente y con profunda decisión, y creo que eso hemos logrado transmitírselos, como se veían en las imágenes, en donde tanto el presidente como yo permanentemente estamos en contacto con ellos. Señor Archila, una última pregunta. A juicio del gobierno, ¿en qué condición está hoy Iván Márquez? Para el gobierno, ¿Iván Márquez hace parte o no de los acuerdos de paz? Digamos, ese tiene distintas respuestas dependiendo del ámbito, porque estar dentro del proceso de paz tiene distintas facetas. En lo que corresponde a si está dentro de la JEP o no está dentro de la JEP, esa decisión le corresponde a la justicia transicional y nosotros somos muy respetuosos de lo que esa jurisdicción decida. Sin embargo, puedo poner de presente los siguientes elementos. Para poder mantenerse dentro de la justicia transicional, señaló la Corte Constitucional que debían irse cumpliendo unos condicionamientos que tienen que ver con la verdad, y él no está diciendo la verdad, no ha venido, con el perdón, y él no ha acudido para darle la cara a sus víctimas,
con la justicia, y él no se ha sometido a la justicia, y con la no repetición, y la no repetición, la manera de garantizarla es dentro de un proceso de reincorporación, y él no está desarrollando su proceso de incorporación. Luego, en nuestra opinión, están dadas las condiciones para que se le eliminen absolutamente todos los privilegios. En lo que hace a su obligación como es líder, está incumpliendo los acuerdos. En los acuerdos estaba previsto que las FARC como grupo y obviamente en cabeza de sus líderes deberían participar activamente en la implementación y en el proceso de reincorporación, y él traicionó a sus compañeros y los dejó solos. Pues señor Emilio José Archila, quiero agradecerle el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted y muchas gracias a mis cotertulios. Señor Rodrigo Rivera, es alto comisionado para la paz, exministro de Defensa. Como siempre es un gusto tenerlo nuevamente aquí en el programa La Noche, en este receso político que usted ha hecho en Colombia, pero acudió a nuestro llamado para analizar esa importante noticia. Muchas gracias, Jefferson. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Vamos a leer algunas de las opiniones que nos han enviado ustedes el día de hoy con el hashtag numeral La Noche División FARC a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. A esta hora saludo a Jairo Federico. Él dice lo siguiente: soy un amante de la paz, pero este proceso con Juan Manuel Santos fue un caballo de Troya. Lamentablemente me uno a los millones de colombianos que no les podemos creer porque siempre han mentido. Opiniones sobre estas cartas de Iván Márquez y Jesús Santrich. Adriana dice lo siguiente: podría ser una astuta estrategia para mantener cabecilla del brazo armado dirigiendo todo tipo de delitos y negocios ilícitos. Espero equivocarme, pero veremos. Uno más, este es de Olga. Ella escribe lo siguiente: ¿cómo estará involucrado Iván Márquez que Timochenko quiere marcar distancia? Opiniones de nuestros televidentes. Los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en @segurizati, ntn24, @jeffersonntn24, @lanoche_ntn24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.